Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Vamos. Hola, bienvenidos a este capítulo de Pauta Semanal. Habla Gabriel Vega y estoy acompañado de Hernán Ferreira y de Eduardo Manzanares para conversar acerca del acontecer político, regional, nacional e internacional en este espacio de diálogo que se llama Pauta Semanal por Polar Comunicaciones. Hernán, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Sí, pues ha sido accidentada esta reunión. Claro. Los compromisos familiares, personales. Ferreira que debe andar defendiendo bueno, a los ricos, a los más ricos de este país, porque que no quieren pagar impuestos. Me va a tocar arbitrar entonces entre... No, pero yo a los socialistas, disímiles. Gabriel, yo a los socialistas no los defiendo, por tanto no defiendo a los ricos yo. Perfecto, ya. Empezamos con polémica. No, pero vamos a tratar de dialogar y llegar a algunos puntos que muchas veces son muy sentidos por la ciudadanía, por los vecinos que nos ven. Semana noticiosa por, tercer retiro, el 10%, ha sido uno de los hitos de la semana, entre otras discusiones parlamentarias, pero estamos en un escenario muy complejo a nivel nacional. Lo que se había promisorio a nivel regional hoy está en aumento. Hoy nos encontramos hace un par de días en fase 2 nuevamente. Esta semana estamos encerrados en cuarentena, no se puede salir sin los permisos respectivos, permisos limitados además y muy justificados. Pero pareciera que cuando nuestra economía más específica, la especial, el turismo, por ejemplo, no el turismo, la industria gastronómica, por ejemplo, los lugares más de recreación, que son súper necesarios además, empezaban a asomarse por el agüita, pum, vuelta para abajo, vuelta a la fase 2, con una hora menos durante la semana. Y el resto del país, la mitad de Chile en cuarentena, con cifras bastante preocupantes que si bien en los últimos días han ido a la baja y se pueden proyectar mejores tiempos, hubo que hacer bastante restrictivos respecto de las medidas, un poco pensando que se postergaron elecciones producto de esto. ¿Qué visión tienen? Porque aparte de esto, de estar encerrado, se requiere ayuda económica. Yo siempre he estado muy convencido de que el gobierno ha sido bastante propenso a la entrega. Se han entregado transferencias importantísimas que el fisco no tiene la capacidad de los fondos de las AFP, pero que hay un grupo importante que no las recibe y que este 10% viene a ser un alivio. ¿Qué visión tienen respecto de esta entrega? Ya hemos discutido largamente sobre los efectos de la entrega de los 10%, pero ¿qué efecto tendrá en las pensiones futuras? ¿De qué manera se resuelve ese problema también? Hernán, si puede aportar sobre esto y vamos dialogando y imponiendo. Bueno, acá se mezclan dos temas, se mezclan muchas situaciones que la verdad es que son un poco a veces confusas. Más que confusas, quiero decir, no son de fácil solución. Son muy complejas, y compleja para cualquier gobierno, porque efectivamente hay gente que necesita ayudas. A mi juicio, ningún gobierno, ni este gobierno, en este país, ni en otros países, ha podido, ¿cierto? Ni va a poder, creo yo, solventar la pobreza que se está produciendo en el mundo, ni en los países europeos también. Por algo se reclama mucho, la ciudadanía en Europa reclama mucho cuando se vuelve a cuarentena, cuando hay restricciones al comercio, a la industria gastronómica, turismo, y reclaman mucho, porque aún teniendo ayudas, esa ayuda no va a alcanzar, porque es imposible una persona que gana 1,5 millones, por ejemplo,
gente que al mes siguiente no va a tener nada, que el gobierno le pase ese 1.200.000 por unos meses. Porque también quedó claro que el caso de Argentina, por ejemplo, encerrado varios meses, 4 o 5 meses, ¿ah? Pensando que la pandemia o el contagio se iba a terminar, y no se aumentó, terminó, al contrario, subiendo. Entonces, nos dice, mire, encerrémonos en Alemania, en la idea de decir, ¿sabe? Hagamos una cuarentena total y absoluta por un mes. Pero todo cerrado, lo vamos a poner en un mes. La pregunta es, al día siguiente que termine esa cuarentena, ¿se va a terminar el virus? ¿A dejar de circular? Razonablemente no. Entonces, este 10% parece para alguna gente le va a salvar. Quizás la gente más joven va a tener muchos años después para recuperar eventualmente fondos, para recuperar cotizaciones. Pero hay gente que ya de más edad que va a ser difícil que pueda recuperar esa cotización. ¿Ah? Y el Estado entonces va a tener que ponerse con una pensión. Y es posible que esa pensión no sea del mismo monto que podría haber obtenido. Yo creo que va a ser menor, porque va a tener que repartirse entre mucha gente. Y porque cuando estamos en un país pobre, lo que va la consigna de los próximos años es la recuperación económica, ¿tá? Que crear empleos. ¿Sí? Entonces, es un asunto complejo. Votar el 10%, la verdad que a veces yo he dicho que sí, el tercer 10%, pero también hay gente que le da lo mismo porque ya no tienen fondos, o que su 10% está ínfimo, que yo sé que le puede ayudar, pero no va a ayudarle especialmente. Otro va a terminar sacando todos sus fondos, o sea, va a terminar rebotando en el Estado finalmente. En fin, yo no me gustaría dar una solución, o tenerle decir, mire, esta solución, pero no es fácil, y el gobierno, ni este gobierno, ni por ejemplo el gobierno anterior, Michelle Bachelet, que la solución era tener una AFP estatal, ¿cierto? O sea, no terminar con su sistema de AFP, sino tener una AFP estatal. Esa era la solución anterior, para tener claro eso también, ¿ya? Entonces, y para terminar, el sistema de reparto en el mundo, sobre todo después de esta pandemia, se hace muy, muy compleja, digamos, muy compleja. Ya está, en España, por ejemplo, es un tema muy complicado. El déficit anual del Estado son millones y miles de millones de euros al año que se tiene que poner el Estado para financiar las pensiones y financiar el estado de bienestar. En algún momento eso se va a complicar mucho. En fin, yo no tengo la receta. Eduardo, mira, para profundizar el tema, yo quería proponerte también una pregunta, que si tú, ¿cómo lo ves en el futuro también? Que el Estado o que cada uno, esa posibilidad de que pueda reponer a su fondo de pensiones en los futuros retiros, por ejemplo. ¿Cómo verías que nos dijeran, ok, tus próximas cotizaciones van a ser del 11% del sueldo, o que el Estado diga, ok, yo en un plazo de 20 años voy a ir reponiendo esta plata? Y te lo pregunto porque salió un informe del Banco Central donde dice que gran cantidad de estos dineros muchas veces quedaron imposados como ahorro, que las familias los dejaron en propias cuentas, o que existe una cuenta 2 de la previsión para jubilación, entre otros casos, más allá de lo que se ocupa para consumo y más allá de lo que cada uno pueda ver su prioridad, sobre todo en el escenario de pandemia, para poder consumir. Bueno, una de las dificultades que establece el tema del sistema de reparto es que la pirámide se está haciendo cada vez menos pirámide. Tú sabes que eso funciona sobre la base de que quienes ingresan al mundo productivo son los que financian la parte que les falta, ¿no es cierto?, a los que se jubilan, para que puedan tener una tasa de reemplazo cercana al 70%, por si la gente no lo entiende. Si una persona durante su vida ha logrado tener en promedio un sueldo de 800.000 pesos, la tasa de reemplazo debería ser 560.000 pesos. Nadie está logrando en Chile esa tasa de reemplazo. Estamos en el orden del 30%, 33%. Es decir, 240.000 pesos, 250.000 pesos, muy lejos de las promesas que se hicieron en un principio de este sistema. Por lo tanto, el tema del reemplazo en sí mismo no resuelve el problema. Hay algunos que han hecho algunos otros
cálculos que a mí me parecen interesantes. La total de dinero emposado, ¿no es cierto?, en las AFP es de cerca de 180.000 millones de dólares. No sé en qué está ahora. Era de casi 200.000, se han retirado 30.000 millones de dólares, hay como 170.000. Si todos esos fondos fueran invertidos, ¿no es cierto?, en instrumentos de muy bajo riesgo, como lo hacen algunas entidades, ¿no es cierto?, canadienses, australianas y noruegas, debieran tener en promedio una rentabilidad entre el 4 y el 5%. Eso es lo real. Y eso implica, generan cerca de 8.000 millones de dólares anuales de rentabilidad. Con esos 8.000 millones de dólares anuales sería perfectamente posible sustituir esa tasa de reemplazo hasta hacerla llegar al promedio del 70%. Pero estos son cálculos matemáticos, estos son cuestiones más bien que nunca se han probado, salvo en aquellos países. Yo creo que el tema del 10% es mucho más complejo y hoy día lejos de ser un tema ideológico, obviamente, tiene un factor ideológico porque hay gente que opina, ¿no es cierto?, que el sistema de pensión debe depender de cada uno. No tiene que tener ningún contexto de solidaridad. Si usted pudo ahorrar, gracias, bienvenido sea, y el que no pudo ahorrar, que se las arregle. Y el Estado tendrá que suplir esa falta con un mínimo. Pero mire, el tema del 10% tiene antecedentes anteriores. Esto viene, y perdóname que sea tan extensivo, desde la época en que se hablaba del cambio climático. Unos pensarán que tiene que ver el cambio climático con el 10%. Bueno, porque con el tema del cambio climático se anticipaba que la humanidad iba a entrar en un proceso profundo, ¿no es cierto?, de sus viejos paradigmas iban a quedar en entredicho. El paradigma, ¿no es cierto?, de que todo se soluciona en base, ¿no es cierto?, al esfuerzo individual y que el Estado tiene que achicarse y hacerse cada vez más pequeño y que el tema del individuo iba a ser suficiente, ¿no es cierto?, para resolver los problemas del mundo. Eso hoy día se fue al piso. La gran mayoría de los grandes líderes mundiales de todas las ideologías han llegado a la conclusión de que el Estado es necesario, de distintas formas, pero es necesario. Quedó patéticamente demostrado con el tema de la pandemia. Es el Estado, básicamente, el que hizo el gran esfuerzo, sin dejar de lado, obviamente, que hubo un esfuerzo privado, pero es el Estado. Las vacunas se pagaron con fondos de los países. Las empresas que están haciendo vacunas y que están haciendo un pingo de negocio, algunas con ellas, lo han hecho con platas que han aportado los países. Entonces, estos paradigmas mundiales que tienen que ver con todas esas cosas hoy día están en entredicho. Y son las nuevas generaciones las que efectivamente no están con las cosas que nosotros le hemos querido contar de lo que es bueno o es malo para la sociedad. Yo francamente creo que hoy día, si hay algo que tiene la política, es que no tiene credibilidad. Todo lo que los jóvenes piensan hoy día, las generaciones jóvenes, es que la política en realidad no resolvió los problemas que a ellos les importa. Yo creo que es un paradigma falso también eso, porque muchas cosas se resolvieron. La pobreza en el mundo ha ido cambiando. En Chile la pobreza bajó del 43% al 14%, ahora está un poquito mejor, pero se resuelve. Pero hay un cuestionamiento permanente de los paradigmas sociales, y eso tiene que resolverse con una gran amplitud de mirada, sacándose los sesgos de la cabeza. Yo creo que el 10% es necesario hoy día, porque si el gobierno no está disponible para colocar las lucas, que yo creo que las tiene, muchos dicen que las tiene, bueno, pues la gente necesita esa plata, porque comer es importante. La gente no se salva solamente encerrándose en las casas para que no le llegue el COVID, se salva también comiendo. Y lamentablemente el Estado, y quiero hacer esa diferencia, además de este gobierno, no han tenido las competencias necesarias para que esa plata fluya de la forma que tiene que fluir. Muchas letras chicas, muchas complicaciones, y por supuesto que son cuestiones heredadas de muchos años. Es un Estado anquilosado, que le cuesta moverse, que es un elefante en una cristalería. Entonces tenemos que sentarnos a ver cómo resolvemos este problema. Y lo que la gente dice, bueno, pero si yo no puedo esperar 6 meses más que usted resuelva mi problema, necesito mi plata ahora, y la va a sacar. Resolviendo eso, van a seguir habiendo probablemente más gente pidiendo sacar más plata de distintos lugares. Yo lo proponía la semana antepasada, saquemos lo que haya que sacar, y mientras tanto hagamos políticas públicas para reponer eso. Hay distintas variables. Reponiéndolo con un mayor impuesto, como dices tú, Gabriel, 11-12%, parte que pague el empleador, parte que pague el trabajador, parte que pague el Estado, reponiéndolo a través de royalty, ¿no es cierto?,
a aquellas empresas, ¿no es cierto?, a grandes empresas que se han enriquecido, y no hay que tenerle miedo a subir los impuestos, no se van a ir, están ganando buena plata. Las empresas no se van porque les suban los impuestos, se van cuando hay incertidumbre, y la incertidumbre ocurre en un país cuando tenemos estos problemas que tenemos hoy día, que la gente puede salir a protestar porque está cansada, puede venir un segundo estallido social porque está hasta la coronilla, ¿no es cierto?, con tantos problemas, y el Estado y el gobierno no se lo han resuelto. Yo creo que ese 10% es necesario, sería un enorme, error del gobierno ir al TLC, se le está desfondando su coalición política, gran parte de los parlamentarios de RN y casi de la UDI han votado a favor del proyecto, quiere decir que el gobierno no tiene en este momento el apoyo necesario para poder implementar eso, sería una tosudez. Ojo, de paso, estaba por discutir en este tema qué tipo de país queremos querer en términos parlamentaristas, presidencialistas. Está claro que en otro país, si hubiera ocurrido lo que ocurrió en la votación anterior, ya se habría caído el primer ministro y habrían llamado a elecciones nuevas. Y eso no ocurre en este país. ¿En qué país un presidente que tiene un 14% de apoyo sigue gobernando? Porque no está gobernando. El Parlamento le está disputando el gobierno. Bueno, he dicho muchas cosas, tal vez un poco mezcladas, pero creo que tiene que ver con lo mismo. El 10% viene de antes el problema, ¿no es cierto?, de discutir qué tipo de sociedad queremos construir, porque la gente ya no resiste seguir viviendo en esta misma sociedad. Bueno, sería una cosa bastante extraña a la cultura chilena y latinoamericana de que las personas no puedan elegir a su representante del gobierno y que le demos la oportunidad a que lo elija el Parlamento, que es una de las instituciones más cuestionadas por la forma de hacer política en nuestro país. Pero ahí los europeos tienen otras culturas y tienen otras costumbres, sobre todo cuando son estados compuestos por comunidades, federaciones y distintas instancias más territoriales. Pero yo quería abordar dos temas, después seguimos, Hernán. Perdón, Gabriel, pero para aclararte, pero cuando se cambia el gobierno, se cambia el Parlamento igual. Sí, a eso me refería, se cambia el Parlamento cuestionado, se cambia todo, así que... No, claro, pero eso lo hace un rey, ¿o no? No, está en el parlamentarismo, el rey es una figura prácticamente... No sé. Pero, a ver, en España lo cambia el rey, por ejemplo, cuando cambió el Parlamento, porque cuando no llegaron a acuerdo, cuando eligieron al presidente del gobierno, el rey dijo... Está obligado a hacerlo por la ley. La ley, cuando cae el Parlamento, cuando cae el primer ministro, porque lo tienen los votos suficientes... Que figuras monárquicas todavía, con poder. Nosotros no, nosotros somos una república democrática, un país unitario donde tenemos la buena tradición. Y me parece que la gente va a resistir de que el Parlamento tenga que elegir al primer ministro, al jefe de gobierno, porque tradicionalmente lo hemos hecho nosotros con voto universal. Es que se elige un primer ministro, no se elige un presidente. El presidente sigue. De hecho, en Francia un presidente, claro. En Francia no hay monarquía, Gabriel, por ejemplo. Claro, y hay un presidente que es electo... En Italia también, no hay monarquía. Claro, no, sí, se puede. Yo fíjate que cada vez me siento más cercano a que eso sea una posibilidad, porque un gobierno que no puede gobernar porque tiene un parlamento que se le cruza completo, tiene dificultades para gobernar, pues. Sí, esa herramienta de tener las mayorías y de generar programas y pactos posteriores a las elecciones parecen favorables, pero viendo la cultura ciudadana nuestra... Sí, es un tema. Bueno, en España le llaman para cerrar el tema del 10%, porque yo quería hablar muy breve de dos mitos. Que el gobierno tiene plata, que no sé si es mito. Dos mitos que no sé si son mitos, dos leyendas. El gobierno tiene la plata y como que no la quiere soltar. No sabemos cuánto más va a durar la pandemia. Muchos hablan de la capacidad de endeudamiento, que yo creo que los estados responsables o los países responsables ven eso como última opción, pero que estamos en la situación excepcional. Aún así, los fondos entregados, las transferencias directas económicas hacia las personas individuales en cuenta han sido gravitantemente históricas. No, en otro periodo no se han entregado más. Producto de la situación individual, y aún así no es suficiente. Aún así se tiene que recurrir al 10%. Y el otro tema, y el otro mito, la otra leyenda es, ¿llega efectivamente la plata donde tiene que llegar? ¿Funcionan las herramientas de focalización que se le han puesto? ¿Será mejor proponer fondos
universales, sin tanta traba, porque tenemos los IFE, los bonos COVID. Si tu comuna está en otra fase, te toca un crédito. Es un entramado de ayuda que depende mucho de la situación individual y donde hay que certificar muchas cosas y que terminan siendo barreras de ingreso. Por eso, por lo menos mi posición es a favor del 10%, para que corrija esto. Y si lo recibe gente que no lo llega a necesitar, efectivamente no me interesa de que lo haya recibido gente que no lo necesita, sino que llegue ahí donde la ayuda pública no ha llegado. Hagamos una pausa, continuamos el otro bloque con importantes debates y conversaciones respecto, por ejemplo, cómo nos imaginamos el futuro del país. Nos salió un tema enseguida. Salieron aquí varios a favor del parlamentarismo y yo estoy un poco más vinculado a la tradición presidencialista. Hablemos de eso y otros temas en el próximo bloque. Vamos a una pausa.